Muy buenos días. Estamos en una emisión más de La Mesa Redonda, en un miércoles más, como todas las semanas. Y como todos los miércoles, saludo con muchísimo gusto a los integrantes de esta mesa. Saludo con muchísimo gusto a mi querido Paul Esteves. Paul, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Omar. Gracias. Muy buenos días, Master. Señores, pues muy buenos días y feliz de la vida de estar aquí, como bien dice Omar, en una emisión más. Y bueno, pues en lo que el Diablito se incorpora a esta mesa, como todas las semanas, querido Paul, quisieras platicarnos de qué de qué se va a tratar la mesa redonda el día de hoy. Pues hoy la propuesta es que leamos algo de Juan Rulfo, uno de las mayores glorias, no solo de la escritura mexicana, sino de la literatura en español. Es más, no me estoy quedando corto, de la literatura universal, porque ya Juan Rulfo es universal. Y llega mi estimado Diablete. ¿Qué tal? Muy buenos días a los que nos están viendo por Facebook o por YouTube y que nos escuchan también vía Sec Radio. Pues sí, Juan Rulfo, un autor que ya hemos explorado en programas anteriores, cuando creo que hubo por lo menos un par de ocasiones donde hablamos de adaptaciones cinematográficas y del libro de Pedro Páramo. Digo, también Juan Rulfo, si no me equivoco, su otra gran obra literaria es El Llano en Llamas. Pero confieso que desconozco si aparte de esas dos obras tiene alguna otra gran obra, ya sea en cuentos o en escritos o crónicas o algo por el estilo. Gran obra no, pero sí tiene El Gallo de Oro, que en un principio estaba pensado para hacer guión de cine, pero que no lo he leído, tengo curiosidad, pero también no lo quiero hacer porque, no sé, tengo un poquito de reticencia y me quiero quedar con el excelente sabor de boca que, pues, Juan Rulfo es el raro, extraordinario caso de un autor que con solo 2 libros se inscribe en la literatura, insisto, universal, ni siquiera de las letras mexicanas, no de las letras en español, universal. Está el dato de que muchos grandes escritores extranjeros, hay uno que se apellida es Nisamo Owe, la verdad se me va su nombre, premio Nobel, que aprendió español nada más para leer a Rulfo en su idioma original, porque estamos de acuerdo, hay una frase que dice traductore, traditore, que es traductor, traidor. En el buen sentido de la palabra, sí, porque ¿cómo traduces a Rulfo al español al inglés o al alemán para que se entienda? No, está muy complicado y además es un gran retratista, ¿no? de ese principio del siglo XX, que además es ambivalente porque no solamente es un retratista literario, era fotógrafo. Entonces también tiene, solamente he visto una sola imagen de algo más velado al paisaje, pero pues quienes conocen más de la obra fotográfica de Juan Rulfo dicen que era un gran captador de momentos y situaciones del México, obviamente son fotografías postrevolucionarias, pero que todavía tienen ese encanto, esos fantasmas de la Revolución Mexicana. Es que eso es lo impresionante en el caso de Rulfo. Y pues bueno, es tan buen fotógrafo que yo he querido comprar libros y ¿sabes qué? No encuentras, porque lo poco que se editó, pues obviamente los expertos lo tienen y no lo sueltan. Corríjanme si me equivoco, pero él no fue tan bien, o no le tocó, bueno, probablemente sí le tocó vivir toda la época de la Revolución, pero él ya estaba activo como artista en esos años, o fue hasta después de la Revolución. Después, él nació en el 17. Así es. No, entonces casi justo al final. Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo, como bien comentas, Master, el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco. Ok. Sayula. Así es. Entonces, pues como datos culturales, pues sí, ¿no? Obviamente tiene padres y tiene abuelos que participaron en la Revolución. A él le toca el México postrevolucionario y lo impresionante es de que Rulfo, así como bien describe, así toma también fotografías. Te digo, sus libros están agotadísimos. Yo reto a cualquiera que consiga un libro de Rulfo en este momento, no lo va a encontrar. Y si lo encuentra, pues van a ser carísimos. Bellas Artes tuvo una exposición de fotografías de él y bueno, son de verdad, tú dices, bueno, es que el Rulfo de verdad era un genio para todo. Sí, exacto. Datos culturales, trabajó en el Instituto Nacional Indigenista,
Pero, y lo digo con todo respeto para él, no hizo nada. No hizo nada porque, sí hacía que jugar dominó. Ok. Eso me hace sentir mejor. Ahora, ¿por Así qué? somos los genios, ¿no? Exacto. Explica muchas cosas. Ahora, ¿por qué trabajó en el Instituto Nacional Indigenista y no hizo nada? Pues porque en aquel momento el gobierno de México no tenía becas para estos intelectuales. Y todos sabemos que pues, para tener a los intelectuales calladitos, pues se les otorgan becas. Sí, se les mantiene. Exactamente. Sí. Para que pues no critiquen, criticar está muy bien al sistema. Octavio Paz fue un gran crítico del sistema y sabemos todos que la crítica no sirve de nada. En ese momento a Rulfo, como no había becas, se le asignó la dirección de el Instituto Nacional Indigenista y cuentan los que convivieron con él que hacía todo menos dirigir el instituto y lo que más le fascinaba era jugar dominó. Está la anécdota de que incluso una de las personas que sí trabajaba en el Instituto Nacional fue a la oficina de Rulfo y él estaba con sus amigos y les fue a reclamar diciéndoles pónganse a trabajar o cállense. Al mismo director, al mismo Juan Rulfo. Imagínense cómo estaba. Y él diseñó un dominó de cartón para no hacer tanto ruido. Okay. Ahí se queda como el dato. Entonces, ahora, lo que les quiero sugerir es, por eso en el cartel que está, es Rulfo a 4 voces. Que leamos algunos de sus cuentos si nos da tiempo, si no empezamos con No oyes ladrar los perros. Pero el chiste, y también a la gente que nos escucha, es les quiero proponer que, como he comentado otras veces, como no tienen mucho que vernos, porque no hay para deleitarse la pupila, unos más que otros. Unos más que otros. Ya tenemos este anciano que en unos cuantos días cumple años, 30 años. Otros más ancianos, como el diablo, por ejemplo. Sí, como el diablo. Más esta par de reliquias. Pues Entonces, sí, los hilos de la vejez crónica, ¿no? Y están los de la vejez de la vida, ¿no? Exactamente. Las reliquias acá están. Y entonces, pues no hay atractivo visual. Así que no pasa nada, no importa, escúchenos. Porque el reto que yo les quiero proponer es que, bien que mal, todos tenemos cierta instrucción y cierta educación de la voz. Entonces, los cuentos de Rulfo se prestan para que hagamos esto. Entonces, cada quien una página y ¿les late? Me encanta la idea. Empezamos, sin mayor preámbulo. El título de este cuento es No oyes ladrar los perros. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba a abajo. Ok. Ok. Trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos, en ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba, sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas.
Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua, y cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? Algo contestaba él, pero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya dónde voy, decía él, pero nadie contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él, acá abajo. Recapitulo para la gente que nos está escuchando y que pues lo vayan visualizando, ¿no? Tenemos un hombre joven que va cargando a un viejo, que es su padre. Van, pues por quiero que nos imaginemos un campo mexicano desolado, a la luz de la luna. Y uno va, pues el viejo está pues enfermo, no sabemos qué. Y a la luz de lo que parece ser un eclipse lunar, un eclipse lunar porque describe una luna roja. Exacto. Y eso indica que no hay mucha luz, por eso está diciendo, no veo nada. Así es, ¿no? ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se queda callado. Siguió caminando a tropezones, encogió el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? No, es al revés, ¿no? Es el hijo. Ajá, es el hijo el que van cargando. Bájame, padre. Sí. ¿Te sientes mal? A ver. A ver si. Te llevaré a Tonaya como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que hay un doctor, yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado por ahí, para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmuraba. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba, al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo... Tiempo. Sí, ya entendí. Sí. Y ya recordé porque ya había leído. Sí, es el padre el que lleva al hijo. Y eso, imagínate, este viejo va cargando al hijo y por eso él va arriba y él puede ver. Y por eso le dice el padre, dame algo de esperanza. Sí. ¿Cómo vamos? Sí, ¿cómo vamos? Dime algo. Yo voy cargando, yo voy llevando el esfuerzo. Ahora, lo que me surge la duda, ¿qué edad tiene el hijo? Buena pregunta, exacto. Bien. Ajá, diablete. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya,
para que le alivien esas heridas que le han hecho, y estoy seguro que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se pudra en los riñones la sangre que yo le di. Le dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Y si no, allí está mi compadre, Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mire a ver si ya ves algo, o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua, no hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y solo yo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así era entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Chomar. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras, serías su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener lo mató. Y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro, y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Listo. Es que ahí finaliza. Ahí finaliza. Que dice... Sí, destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó como por todas partes... ¡No! Espérate, Chomar, ¿qué estás haciendo? Oh, pues. No tenemos más quien darle nuestras... Pero usted, Ignacio... Okay. Chomar. Ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó en el pretil de la acera y soltó el cuerpo.
flojo como si lo hubiera descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose en su cuello, y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. ¿Y tú los oías, Ignacio? Dijo, no, me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Ahora sí. Pues no sé ustedes qué opinan, para mí es un cuentazo, porque es que aquí es donde es lo universal, aunque bien lo podemos ubicar en un pueblo de México, como ya habíamos hablado, pero esto es Alemania, siglo XIX, esto es Estados Unidos, esto es... ¿Y de qué nos habla? De un hijo ingrato, un hijo asesino, ladrón, que agonizando, el padre aún así hace este tremendo esfuerzo, lo carga, lo lleva para llevarlo al médico. Y él nada más necesitaba esa esperanza de saber que ya estaban acercando al pueblo, y este hijo ni siquiera fue capaz Ni de para eso. Ni para eso. Que eso efectivamente, ahorita lo digo, y más allá de proyectarlo a cualquier sociedad del mundo exterior, bueno, del mundo de otro país, creo que es una situación que ahorita nos describe lo que justo lo que está imperando, y vamos a ponernos ahorita simplemente en el contexto nacional, ¿no? Específicamente, porque hasta ahí me alcanza ahorita la lista de momento, a la Ciudad de México. Porque pues cuántas vemos la situación económica que vimos, la situación política, las situaciones críticas con las que con las que vivimos de los mexicanos, y cada vez es más común la desatención de los hijos con los padres, específicamente aquellos que ya están en la edad de laborar. Miren, más allá de que si tienen 16, que 15 años, era muy común que en las clases más necesitadas, ya no digas porque los padres los mandaban a trabajar a fuerza para poder mantenerse a la familia, ¿no? Sino pues aquellos que iban por su cuenta, ¿no? Y es parte de esta ingratitud, parte de esa carga, ¿no? Porque aquí podemos simbolizar una carga. Aquí dice que lo llevaba a hombros, yo hubiera pensado que lo llevarían esos como tipos petates, ¿no? Le jalaban a los muertos, a los enfermos, a los heridos. Y lo vemos que es una cosa muy común, ¿no? Los hijos que ordeñan a los padres. Sí. Todos los días, hijos ya adultos que siguen ordeñando a los padres, y además los hijos que siguen pensando que, ¿por qué? Pues yo no, fíjate, lo más absurdo de estos días es aquello que dicen, yo no pedí nacer, y ya con eso creen que es la obligación del padre o de la madre, ¿no? Mantenerlos de por ahí hasta que se mueran. Así es. Entonces creo que el sentimiento lo describe muy bien, me describe lo mismo, me genera el mismo sentimiento cuando yo he escuchado estos casos. Tal cual, ¿no? Que me quedé en este maravilloso cuento. Además, algo que me gusta mucho es cómo Rulfo, o sea, no nos conforme van avanzando las palabras, estos hombres van avanzando, por otro lado nos va describiendo cómo es su relación y por qué está sucediendo lo que está sucediendo, y nos narra cómo es la situación, ¿no? No empieza, érase una vez en un lugar de no sé qué, un papá iba cargando a su hijo. No, poco a poco nos trata como seres inteligentes y nos va envolviendo. Exacto. Una situación que recordarán que la aprovecha mucho el cine después, así es. Esta descripción audiovisual. Que esa es la regla del cine. Muestra, no cuentes, que en este momento el cine está hecho por analfabetos que cuentan. Y que aman lo obvio, ¿no? Exactamente. Aquí, para pasar al siguiente cuento, nada más me gustaría citar estas palabras de Juan Villoro, que también es un excelente escritor mexicano, pero mejor conversador, acerca de Juan Rulfo. Juan Rulfo nos enseña a escuchar el silencio. Es que, díganme ustedes si no, algo que pesa mucho en la narración, pues es precisamente el silencio. Y que este padre está desesperado por escuchar por lo menos ladrar los perros, y que hasta eso este hijo ingrato se lo niega. Sí. Sí, exacto. Fíjate que, perdón, bueno, aquí yo sé que cualquier relato, cualquier cuento, cualquier novela nos permite hacer eso. Pero aquí especialmente, pues yo creo que a lo mejor todos conocemos, hemos estado en algún pueblo, en algún lugar muy rural, ¿no? De nuestro país, en donde escuchas la noche, ¿no? La noche puede tener todas las clases de sonidos, pero puede tener un silencio abrumador, ¿no? Y aquí parece imposible, cada quien, dependiendo de lo que haya vivido, pero sí siento el camino, sí siento los pasos, ¿no? A lo mejor insectos revolando en su hora de la cacería, ¿no? Así es. Las estrellas chismosas en el cielo.
siendo testigos, ¿no? Quizás ellas lo que podrían estar contando esta historia. Entonces, me encantó aquello de esa descripción de nos permite escuchar el silencio. De hecho, si lo pensamos, quizás el silencio es una de las cosas más inquietantes o incluso aterradoras que puede haber. Así es. Sí, Porque claro. finalmente es un indicativo de que no sabes qué está sucediendo. Es el indicativo auditivo de la incertidumbre, de lo desconocido. Y si hay algo que a los humanos les perturba mucho, es lo desconocido. No, recuerda simplemente las cámaras anecoicas, en las cuales es tanto el silencio que alcanzas ahí, que pasan dos cosas. Primero, tu mente empieza, tu cerebro, tu instinto conectado a tu software, empieza a no tener información de qué está pasando afuera, qué está sucediendo. Tú lo estás viendo, estás en una cámara anecoica, estás en un lugar de pruebas, de estudios técnicos y demás. Pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué te va a pasar adentro? Es más fácil que pase afuera que adentro. Sin embargo, para tu cerebro no. Y empieza a entrar en un estado de inquietud, de irritabilidad. ¿Sí está bien dicho? Creo que sí. Irritabilidad. 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 Y en un estado, pasas a un estado de alerta y luego pasas algunas personas al pánico, ¿no? Sí. ¿Y qué puede pasar adentro? Pero su cerebro te está diciendo, haz algo porque no tengo información, nos puede pasar, nos van a matar, que eso, seguramente. Rulfo no escribió sobre campesinos, los campesinos hablaron a través de él. Algo que también me gusta y que dice Juan Villoro, palabras más, palabras menos, es los campesinos que retrata Rulfo nunca han hablado así, sin embargo, hemos escuchado hablar a un campesino de esa manera. Me parece paradójico, Sí. porque sí, los campesinos de buena cepa hablan con una especie de metáfora casi poética. Sí. Entonces, de repente, o sea, sí, tú, o sea, es que es esa paradoja, como que nunca has escuchado, no hablan tan poéticamente, pero sí hablan así los campesinos de México. Sí. Y Rulfo lo retrata muy bien. Rulfo entendió que México es un país contado por fantasmas, dice Villoro. Después de Rulfo, ningún escritor mexicano puede escribir sin pensar en el sonido de las palabras. Y pues bueno, pasemos al siguiente cuento. Pasemos al siguiente cuento. Es que somos muy pobres. Es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta. Y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y como comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua sin darnos tiempo ni siquiera esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán. Viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hasta 3 noches. A eso de la madrugada yo estaba muy dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual. Ay, perdón. Hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la Tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente.
y por otro lado, por donde está el recodo el recodo. El río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo. Y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente, esta que vemos, es la más grande de todas, de las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvíamos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura, y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal, y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran, y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Ahí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños, y tenía una oreja blanca y otra colorada, y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar por el río este. Como sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás, por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no de su cuenta cuando le abría la cuenta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso, que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar. Pero al volverse, se encontró entrevarada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que la ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba, y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles, con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. Nomás por eso no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tiene en mi casa es que pueda suceder el día de mañana. Ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otros dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas ya habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas.
Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por el agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, ahí estaban en el corral revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, porque no quiere que vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre. ¿Sí está bien? Sí, se quedó muy pobre. Se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera del ánimo de casarse con ella, solo para llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es el becerro, la única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá que no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así, de retirado, de hacerse piruja. Y mi mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto a darle unas hijas de... Al darle unas hijas de ese modo. Cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas. Puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean y acabará mal. Como que estoy viendo que acabará mal. Esa era la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se le ha matado. Está aquí a mi lado con su vestido color rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzara a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Es que somos muy pobres. Juan. Wow, qué descripción, qué barbaridad. Así es. Sí, esto, mira, toda una combinación, bueno, efectivamente, de todo un cuadro rural, de pobreza, ¿no? Un poco de desesperación que quizás para la persona de la ciudad entienda, bueno, que una con la vaca como si estuviera muerto un perro, ¿no?
pero pues evidente la vaca pues es parte de la economía, ¿no? Así es. De estas familias o de la supervivencia de estas personas, ¿no? Y bueno, y la otra parte familiar, ¿no? Porque pues ustedes saben, siempre todos los atavismos que están alrededor de la mujer mexicana y específicamente entre mujeres indígenas o mujeres campesinas, que yo creo que todavía a la fecha en algunos sitios siguen funcionando como monedas de cambio. Y justo, bueno, aquí es el caso, porque finalmente pues la mujer no se va a hacer cargo del trabajo pesado, no se va a hacer cargo, de ser posible, de llevar la casa, ni mucho menos, sino que la idea es saber que se casen, ¿no? Y si no se casan, si se van con alguien, si se escapan y demás, pues evidentemente la etiqueta de piruja pues va implícita. Así es. Y en aquel momento pues recordemos que era importante que la mujer se casara y joven, para que además estuviera fuerte y tuviera bastantes hijos para ayudar en el campo. Exacto. Estamos hablando de que chicas de 13, 14 años ya estaban en esa posición. Así es. Me quedé pensando en la descripción al principio de la inundación, cómo la iba describiendo. Ajá. Y digo, desviándonos un poquito, pero sí me quedé pensando, por ejemplo, en una frase que alguna vez dijo el director gringo Michael Moore en un documental suyo, de cómo es que siempre que hay un desastre natural, los que más lo sufren son los pobres. Nunca son los ricos, los poderosos, no. Siempre es la gente con más dificultades las que les toca sufrir todo eso. Y vaya, incluso pensé, pues, mira cuánta razón tiene, o sea, el temblor de 2017, pues sí, digo, fue muy horrible para todos nosotros aquí presentes, pero cómo le fue a varios pueblos en Morelos, en Puebla, en Oaxaca, etcétera, con ese y el que había pasado un par de semanas antes. Pues sí, pero bueno, yo creo que aquí hablo de Michael Moore, creo que me parece un poco tonto lo que dice, ¿no? O sea, claro que a los pobres les va a pegar más todo les pega, esas son las personas más desprotegidas. O sea, pero el comentario es por qué a ellos, que es quienes menos deberían de sufrirlo. ¿Por qué menos? No estoy tan seguro, pero déjame decirte, perdón que la interrupción, pero ¿dónde viven las personas? ¿Con qué medios? Vamos a hablarnos aquí, no es lo mismo que tú tuvieras una casa bonita, con unos cimientos hermosos, unas estructuras increíbles, tu padre es ingeniero, no sé si tu papá hizo su casa, pero ahora imagínate en las casas de adobe, ¿no? Láminas, cartones y demás, donde déjate los temblores, ¿no? La lluvia, simplemente los estragos que cometen. Las personas acá en la Ciudad de México, aún cuando viven en vecindades, ustedes lo saben, quienes han vivido algo, bueno, los que viven en casa y los que viven en un último piso, lo primero que te enteras cuando tu casa ya tiene problemas de impermeabilización son las goteras. Pero bueno, con la mano en la cintura sacas la chequera, ¿no? Pagas tus 10, 15 mil, 25 mil, 50 mil pesos que cuesta impermeabilizar tu casa. Fíjate qué cantidad estamos hablando. Y se acaba el problema. Si dejas que hacer el problema, vas a tener goteras por todas partes, vas a vivir de una forma horrible, con hongos, enfermedades y demás. Al pobre no tiene cómo hacer eso, ¿no? Entonces, todo eso le pega el sol, le pega la lluvia, le pegan los temblores, ¿no? Los incendios, las inundaciones. Le pegan los cristales rotos si no tiene para arreglarlos o si no ha tenido, le pegan los bichos. O sea, están en un estado de indefensión porque finalmente no tiene recursos, ¿no? Y por eso te digo que me parece un tanto obvio, no me gusta mucho lo que dice Marco Moore, se me hace muy periodístico, amarillista, decir, ay, es que a los pobres siempre le pegan. Claro que al rico no, ni siquiera al rico, ni al de la clase media tampoco, ¿no? Por eso es tan valerosa aquí esta descripción que hace Juan Rufo y que lo detectaste muy bien, ¿no? O sentiste a lo mejor la angustia de cada vez que se empieza a poner el cielo negro y dices, y si es tormenta, si no, vaya, incluso digo, sin ir más lejos, ahorita en los últimos 3 meses aquí en la Ciudad de México que ha habido inundaciones al por mayor, sí. La gente que vive en las partes más fregadas de la ciudad, ¿cómo les está yendo? O sea, ¿cuántas veces se inunda? ¿Cuántas veces tienen que lidiar con el olor de agua estancada que lo describieron ahí y que sí puedo corroborar? Es uno de los olores más asquerosos que hay en este mundo. Sí, se pudre el agua. Y simplemente les pongo un caso. Hoy que venía para acá estaba viendo pasos del Pedregal. Bueno, fue ayer, perdón. Había unas partes que estaban inundadas. Y sí, me tocó ver alguna de las casas que se ve como el agua supera la banqueta y seguramente se mete al estacionamiento, a los garages, que están de bajadita, ¿no? Vamos a suponer que les pega durísimo, ¿no? La naturaleza no ve si son ricos o pobres, ¿no? Pega durísimo y se inunda la casa, ¿no?
¿qué va a pasar? El cuate se va a Cuernavaca, ¿no? Así es, se va a su segunda casa. Ya se va a su segunda casa, tiene En otro México. departamento, y a lo mejor aquí mismo, ¿no? Tiene otra casa, se va a Las Lomas, y si no tiene nada de eso, aquí está el Radisson. Ajá. Y si Sí. no, pues nos vamos a la casa de ¿cómo viene la de Chicago o la de California, niños? ¿Cuál quiere? O vamos aquí a la casa de tu hermana, ¿no? Diciendo la esposa. La casa de tu hermana, digo, sí está hasta, ¿cómo se llama? Hasta Tecamachalco, pero pues bueno, en lo que arreglan esto, ¿no? Este desastre. Entonces no les pega, aun cuando les pega, no les pega. Exacto. No, yo me puse, ahorita que estaban describiendo eso, me puse a pensar, o sea, hace un mes, el viernes se cumple un mes, de la explosión de la pipa Ajá. Qué en bien, Iztapalapa. Y justo, pues yo que escucho mucho radio y las noticias y eso, pues escuché durante las primeras semanas, ¿no? Los reportes desde los hospitales, ¿no? Y me sorprendió, bueno, se me quedó muy marcada una historia de un señor que venía con su hijo en el coche y venían de la central de abasto porque tenían un puesto de fruta en la central de abasto y entonces iban, ¿no? Como a surtir toda su mercancía y demás y pues finalmente el joven que venía, bueno, el señor que venía manejando el coche de 41 años, finalmente, pues sí, ¿no? Debido a las quemaduras y a la gravedad de las quemaduras, este señor fallece, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? Finalmente, pues es eso, ¿no? Que la gente con menos recursos y menos, digamos, amparada, pues es al que más les pega. No, pues recuerden simplemente el COVID, ¿no? Para no ir tan lejos. O sea, ¿cómo estaba el seguro social? O sea, estaba atascado, la gente no podía estar ni de cerca ni de informes con sus familiares, tenía que estar en la calle, ¿no? Y infectándose unos a otros en la calle, finalmente. Y todo eso. Mientras que, evidentemente, las personas más acomodadas, pues obviamente se iban a hospitales, con todas las comodidades que tiene un hospital, ¿no? La sala de espera es maravillosa, ¿no? Cuando las vacunas aquí estaban llegando, mucha gente de dinero aquí, ojo, y que tampoco está mal, o sea, pues es que, cada quien con sus recursos. se van a Estados Unidos a vacunarse. Aquí lo vimos varias veces, cuántos de nuestros chicos se fueron mínimo a Houston, a la frontera, Sí, con una vacuna se presumía de mejor calidad que las rusas que estaban poniendo aquí, que creo al final creo que las rusas salieron mejor, pero bueno, es otra historia. Pero es eso, ¿no? Tristemente, pues es una realidad que además, como bien lo acabas de mencionar, ni siquiera es juzgable, ¿no? Sí. O sea, ni modo que si yo tengo pues, algunos milloncitos de dólares en el banco, ¿no? Y estoy viendo la situación que tengo, no le dé lo mejor a mi familia, ¿no? Exactamente. En ese momento es tomar un avión e irnos a otro país porque hay una vacuna que yo le puedo confiar, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces no es criticable. Pues si quieren, por tiempo, vamos concluyendo. Empiezo si quieren. Algo que también me gusta del cuento es que a final de cuentas es una narración. No se está victimizando, te está contando. Y una vez más, me encanta cómo, es que se me acaba de ocurrir esto, definiría la literatura de Rulfo como constrictora. Sabemos que las boas pues te atrapan y poco a poco se van enredando y te van atrapando, ¿no? Entonces me parece que así es la literatura de Juan Rulfo, que hay un pequeño ganchito, pequeño. Le das algo de atención, te atrapa y te va cada vez va a mayor profundidad. Entonces, esa es la maravilla de la literatura, ¿no? Se dice, primero está el Quijote y después está Rulfo. Ah, qué padre, qué bonito es eso. Fíjate que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, como bien ya lo habías mencionado, le da la universalidad necesaria para poder darle el reconocimiento, el sufrimiento, la simpatía con los personajes. Yo sé que toda la literatura hace eso, pero lo hace de una forma muy especial. Y fíjate qué curioso, estaba viendo un común denominador de su siguiente gran obra, porque esta fue en 50 y pico, la otra fue en 1965, Pedro Páramo. Y en los dos hay dos cosas, ¿no? Sayula, que en este momento la menciona, que además era, pues, obviamente, su lugar nativo, y la otra la sed. Entonces me llamó la atención mucho que las dos, algo hay ahí en la historia de Juan Rulfo, habría que echarse un clavado, ¿no? en su vida, como este tema de la falta de agua, ¿no? Y su tierra natal, pues son piezas fundamentales para toda la construcción de su obra literaria. Ya nada más quisiera agregar, hay otro libro de Rulfo, que lo pongo entre comillas,
se llama Cartas a Clarita, porque de eso se trata. Son las cartas, es la relación epistolar que tuvo con su esposa, Clara. Entonces, yo lo leí, es bueno, pero después de un rato como que ya agota. Por lo menos, hablo obviamente desde mi perspectiva. Obviamente no es pues tan grande como esto. Es entendible, porque además él no estaba pensando en eso, pero es interesante ver cómo le escribe con cosas amorosas a la que posteriormente sea Clarita, su esposa. Bien. Diablete. Decía al principio del programa que desconocía la obra de Rulfo más allá de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y con estos cuentos pues sí estamos viendo que, autores de ese nivel que pensaríamos que pues tienen un par de obras grandes y con eso se da abasto, pues no, siempre hay un trasfondo posterior o anterior que es lo que le da forma a sus obras que tienen reconocimiento. Entonces tomen todo eso en consideración cuando se trate de sus autores favoritos. Siempre piensen que sí, están sus grandes obras, pero también hay un antes y un después que es lo que los forma como artistas. Alguna vez leí una frase, no me acuerdo de quién, en redes sociales, que decía justo eso, ¿no? Que cuando alguien compra una obra, una pieza, etcétera, no está comprando la pieza, ¿no? Está, pues eso va mucho más allá, ¿no? Tiene un trasfondo mucho más profundo y es las vivencias del pintor, del autor, etcétera, el tiempo invertido en crear eso, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y creo que Rulfo lo plasma de una manera magistral, ¿no? Porque sí, ¿no? Es parte de lo que él vive y del tiempo que le tocó vivir, pero creo que, y esa es otra de las cosas que creo que lo hace, pues de alguna manera impecable, ¿no? Es el hecho de que pues, la mayoría de nosotros nos podemos reflejar ahí, ¿no? Y traerlo a la vida cotidiana y al hoy, ¿no? Que creo que es algo increíble. Sí. Bueno, creo que ya le dimos la vuelta ya, ¿no? Ya. Bueno, pues por favor, Omar, haznos el honor del cierre. Siendo las 11 de la mañana con 58 minutos en la hora del centro de la República Mexicana, en un miércoles más, damos por concluida una sesión más de la Mesa Redonda. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado en este miércoles 8 de octubre, previo a mi cumpleaños. Y bueno, pues sin nada más que agregar, les recordamos que aquí entre todos hacemos radio y no fregaderas. Hasta pronto. Y besitos a los perros. Con su permiso, vamos a ir a un pueblo llamado Comala a buscar a un tal Pedro Páramo. Ok. Besitos a los fantasmas. La